¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Traveling, un espacio dedicado al séptimo arte. Aquí encontrarán entrevistas, cápsulas, tips, información y todo lo que tenga que ver con el movimiento cinematográfico aquí en Veracruz. Así que, sin más, comenzamos con Traveling. Vamos a comenzar con un tema que puede considerarse hasta como de tabú, el uso de las Mac y de las PC. ¿Cuál es mejor en el ámbito de postproducción y edición? ¿Por cuál se inclinan ustedes? Nosotros entrevistamos a dos miembros que elaboran aquí en TVV para que nos expliquen, nos den su opinión y ya ustedes juzgarán. Así que, ¿por qué no lo vemos? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los equipos Mac y los equipos PC. Si bien es cierto que hay muchos lugares donde se ocupa la Mac, también hay otros lugares donde se ocupa PC y se podrán encontrar gente que defiende el equipo Mac y gente que prefiere trabajar con los PC. Y ahorita me encuentro con Teodoro Hernández, él es personal técnico aquí de TVV y él ha realizado ciertos videos educativos ocupando PC, un último lo hizo con Mac y ha recibido también algunos premios por estos videos, así que él también nos va a hablar sobre su forma de trabajar en la edición. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues tú, ¿cómo ves este rollo de la PC y la Mac? Pues yo sí, como tú decías, a mí me ha tocado trabajar con los videos educativos y la verdad yo he trabajado con Adobe Premiere y realmente pues te va llevando de la mano. Es un programa que es muy intuitivo al momento de estar editando. Entonces a mí me ha dado muy buen resultado trabajar con el Adobe Premiere. ¿Qué tipo de trabajos has hecho con el Adobe Premiere? Por ejemplo, han sido trabajos con alumnos de bachillerato. ¿Cuáles crees que sean las ventajas de ocupar Adobe Premiere? Pues yo creo que primero sería el costo, ¿no? De una PC contra una Mac. Sería el costo. También obviamente entre una máquina sea más rápida, pues el trabajo se hace con mejor desempeño, pero yo lo he trabajado hasta con una Pentium 4 y me ha dado buen resultado en PC. ¿Recomiendas trabajar en PC o Mac? O, por ejemplo, ¿qué sería mejor que los chavos que apenas están iniciando en el trabajo de edición, postproducción? ¿Recomiendas que primero comience con una PC, después con una Mac, o que le entren de lleno con la Mac? Yo pienso, mi punto de vista sería que trabajaran de lleno con la Mac, porque, por ejemplo, una universidad en Puebla, todas sus islas de edición para los alumnos son en base a Mac. Muchos programas de televisión trabajan sobre Mac, entonces yo creo que no podrían estar equivocados, ¿no? Que Mac pues, es la mejor plataforma para poder hacer sus trabajos. ¿Qué tipo de videos se pueden trabajar en una PC? Si bien si queremos realizar un cortometraje donde requiere mucha postproducción de efectos, a lo mejor una PC no es tan recomendable. Pero si se requiere hacer un cortometraje más sencillo, ¿crees que una PC se puede realizar? Sí, claro, sí, el mismo. ¿Qué tipo de herramientas? Pues el mismo Adobe. La cuestión es en la manera de conectarlo, ¿no? Ya ves que ahorita está el Fireware, perdón mi inglés, pero el Fireware, pues es una manera de conectar rápido la cámara a la PC. Ajá, también, pero como que últimamente se les ha olvidado. Yo noto que las computadoras que están saliendo, pues ya no traen esa opción de poderlo conectar de esa manera, ya lo traen por vía USB. Si uno quiere añadir, pues ya tendrá que comprar una tarjeta extra, un módulo para poderlo conectar vía fireware a la PC. En cambio las Mac siguen trayendo ese tipo de conector. También sabemos que ya no tardará mucho en salir el nuevo conector, el Thunderbolt, exactamente, ese tipo de conector que viene a sustituir el fireware, el USB y otro tipo de conectores, ¿no? Ese es el que viene a hacer la renovación a todo ese tipo de conexiones. Y que también se puede ocupar para PC. Para PC y para Mac. Para Mac. Pues bien, esta ha sido una opinión. Como ven, tiene ventajas y desventajas. Y bueno, hasta ahorita, por lo pronto, va ganando la Mac.
¿sí? Estoy en la Casa del Lago de la UB, un recinto cultural. Aquí vamos a platicar con Arturo Sandoval, un Nobel cineasta que acaba de hacer su primer cortometraje. Así que vamos a tener una pequeña entrevista con él para que nos platique qué tal le fue. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues vamos, ¿no? A ver dónde nos acomodamos. Vale. Bueno, pues ya una vez que nos instalamos, vamos a platicar bien con Arturo Sandoval y que nos hable acerca de su primer cortometraje. ¿Qué tal, Arturo? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Platícanos, se llama El Santo del Arrabal, ¿no? Así es. ¿De dónde surge la idea para escribir el guión o cómo estuvo para que tú dijeras, quiero contar esta historia? Pues bueno, creo que tendría que mencionar que, pues, al saber un poco de mi abuelo, yo no tuve mucho contacto con él. Un día mi mamá me dijo que él trabajó en el Estado Mayor Presidencial. Es papá de mi papá, pero mi papá nunca me contó muchas cosas. Entonces, al no saber mucho de él, empecé a imaginar, ¿no?, cómo era el estar pues involucrado con gente picuda, ¿no?, de la política y las historias que podrían salir, ¿no?, de todo esto. Entonces, pues me gusta mucho la historia del Padrino y yo pensé, dije, bueno, quiero hacer algo, pues algo similar, ¿no?, porque es como que te atrapa esa historia. Entonces, pues esas dos ideas pues me llevaron a crear esa historia, ¿no? Esa historia que yo inventé. ¿De qué trata así básicamente tu corto? Pues bueno, principalmente es la historia de un chavo que es diseñador gráfico, entonces tiene una vida monótona, no, pues tiene soledad, ¿no?, en su vida. Una chica entra a trabajar a su trabajo, y entonces pues se enamora, ¿no? La cosa es que también hay otra persona que se fija en ella y es cuando hay un conflicto, hay un malentendido y es cuando está el giro de la historia. Y pues conoce por medio de un primo al que busca, que es su única familia, conoce un personaje que está dentro de una vida secreta dentro de la política. Se le dice santo a las personas que, bueno, secretamente, ¿no?, que hacen posible lo imposible, ¿no? En este caso, pues, se le denomina santo a aquellos que están, que hacen el trabajo sucio, ¿no?, del gobierno. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la preproducción? La preproducción, híjole, pues sí, bastante, porque, pues bueno, desde que lo terminé, empecé a hablar con la gente, muchos se interesaron, quienes leyeron el texto, pues sí, les pareció una buena historia, y pues ya después llevarlo al papel y después contactar a todas las personas que se quisieron involucrar. La universidad, afortunadamente me apoyó, ¿no? La maestra Guadalupe, yo estoy muy agradecido con ella, el maestro Juan Rivero también. Ellos me echaron la mano y pues se echó a andar. Arturo, platícanos sobre el casting. ¿Quiénes participaron en tu cortometraje? Pues bueno, te digo que tengo la fortuna de tener amigos que son grandes actores. De los que participaron fue Álvaro Zúñiga, Hamlet Ramírez, Austin Morgan, Betsy Castropola, Enrique Ceja, Manuel Monforte, el Chocho, Alejandro Ricaño. ¿En qué cámaras grabaste y quién te hizo la fotografía, o tú también interviniste en la fotografía? Yo intervine en la fotografía,
el maestro Juan Rivero de TLV pues me echó la mano, ¿no? Nos prestó el equipo, yo hablé con él, también se interesó afortunadamente en el proyecto y pues fueron las cámaras de TLV. Finalmente, Arturo, ¿cuál consideras que fue un acierto en este trabajo y qué cosas dices, bueno, aquí como que faltó un poquito? Pues un acierto yo creo que fue el haberse atrevido, ¿no? Porque había pensado en que se iba a quedar nada más un papel, ¿no? La historia que yo escribí. Pero pues bueno, un amigo me dijo, hay que entrarle, ¿no? Desde abajo, las cosas sí se pueden hacer, y un día me atreví, hice la adaptación a corto, empecé a hablar con las personas y resultó que sí se podía hacer, ¿no? Eso fue un acierto. Pero algo que sí siento que sí faltó, pues tal vez fue un poco dentro del crew, porque hubo quienes no se comprometieron, ¿no? Y al final pues sí afectaron un poco al proyecto, y pues bueno, digo, son cosas que pasan y pues de todo se aprende, ¿no? Bien, pues como se habrán dado cuenta, aquí es donde donde decimos, ¿no? De veras quiero hacer esto, de veras me quiero dedicar a hacer este tipo de cosas, o nada más estoy jugando, ¿no? A hacer cositas. Es importante que aunque sean los primeros trabajos, pues se tomen en serio y haya gente que se comprometa, ¿no? Hacia el trabajo, para que todo salga bien, porque al final de cuentas todo es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, gracias, Arturo, por haber compartido tu experiencia. Ojalá podamos contar contigo más adelante con otros trabajos. Eso espero también. Con el Santo del Arrabal. Sí. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Bueno, pues continuamos más del traveling. Bueno, pues seguimos recabando información y opiniones acerca del uso de las Mac y las PC. Y ahorita vamos a tener una charla precisamente para seguir hablando del tema. Y me encuentro ahorita con Octavio Pérez Peláez. Él es editor de aquí de TVB. Gracias, Tavo, por la entrevista. Pues, ¿tú cómo ves este rollo de las Mac y las PC? Por ejemplo, ¿tú cómo empezaste? Yo me inicié con una PC y fui buscando cuál era la mejor solución en ese momento para mí, para lo que yo quería hacer. Entonces, a donde llegué ahora fue a editar en Final Cut. Pero sí hay hasta una guerra, ¿no?, entre Mac y PC, pero realmente el asunto aquí es qué quieres hacer. Editar es decidir y contar, ¿no? O sea, yo decido que esto lo voy a contar, pero decido que esto no lo quiero contar, o voy a decidir contarlo de otra manera, ¿no? Ya en términos técnicos, el asunto de las Mac es que tienen mucho rendimiento, y las PC que vienen de fábrica pues tienen lo básico, ¿no? Entonces yo creo que ahí cuando trabajas con video te das cuenta que necesitas rendimiento. Vaya, ahora digo, estamos editando en Final, al menos aquí, ¿no? Y creo que se ha extendido mucho. En la mayoría con las personas que he platicado que se dedican a lo mismo y de la banda que está en eso, la mayoría edita en Mac y en Final. Pero hay otras opciones, ¿no? Está el Premiere, que tiene la ventaja de ser multiplataforma. El Premiere, por ejemplo, es también para PC, ¿no? Sí, puedes trabajar. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en Adobe Premiere y en un Final Cut? Que también hay versiones distintas de Adobe Premiere, sí, y versiones distintas de Final Cut. Por ejemplo, mira, el asunto con Adobe es que tiene una suite que lo apoya. O sea, si tú vas a hacer algo ya muy elaborado, Adobe te puede resolver muchas cosas. Entonces estamos hablando de que está Photoshop, está el mismo Premiere y tienes el After Effects, que creo que ahorita en este momento se llevó de calle a los demás softwares que había, ¿no? Que era Motion y que era Combustion, o sea, para cuestiones 3D y para animación y para efectos, o sea, efectos visuales de veras, ¿no? Tienes para editar un material, un cortometraje, no estamos hablando de un programa, sino un cortometraje de ficción. Y lo tienes que editar en PC. ¿Cómo le sacarías el mayor provecho para editarlo en PC? En PC hay una cosa bien importante.
que hay mayor accesibilidad al sistema, entonces puedes, digamos, quitarle carga al sistema eliminando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema visual. Cuando yo editaba en PC, encontré por ahí, en una página española que se llama videoedición.org, algunos tips que además estaban muy bien porque, pues, ellos anteponían la economía, o sea, decían, no, mira, yo no tengo en este momento para un equipo muy profesional, pero el que tengo es una PC así, así, así. Entonces, si tú le quitas el tema visual, te rinde más la RAM. Y eso hace que tengas, pues, un poquito más de flexibilidad a la hora de trabajar. Tienes que estar como muy claro qué vas a hacer, ¿no? Creo que ese es el punto. Para cuestiones de edición y de cortos, mucha gente está usando Final porque le soluciona muchas cosas y te da un muy buen acabado. ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar en PC o en Mac? En este momento en Mac. ¿Y qué consejo le darías a los chavos que están haciendo cortometrajes y que tienen una PC o una Mac? Sí, mucho tiene que ver el qué quieren hacer, ¿no? Pero para alguien que está comenzando a hacer cortometrajes, que se meta de lleno a la Mac o PC o lo que sea es bueno. Yo digo, y en esto quiero ser muy claro, que no se detengan ante lo que quieren hacer, ¿no? O sea, a veces cuesta mucho trabajo, pero no importa lo que tengas, trata de hacerlo con lo que tengas. O sea, si tienes una PC, hazlo con la PC. Busca la manera de que funcione mejor, de que rinda. Si afortunadamente tienes la Mac para iniciar, métete más entonces y sácale provecho, ¿no? O sea, que no solo sea porque ya tengo una Mac y eso me garantiza la edición, ¿no? Ya lo dijimos, la edición es otra cosa, ¿no? Es muy distinto. Entonces, yo más bien diría que con lo que tengas, porque al final es una herramienta, ¿no? O sea, el PC o el Mac no están peleadas, ¿no? De hecho, hay colaboración. Entonces, yo creo que debes de esforzarte con lo que tienes, ¿no? Okay. Pues bien, ya escucharon, chavos. Lo más importante es lo que tengan. Si bien es cierto que muchas empresas, televisoras, productoras están trabajando con Mac, también hay mucha gente que está trabajando con la PC. Como comentaba Tavo, lo más importante es que le saquen el máximo provecho a la máquina que tengan. Y pues bueno, Tavo, muchas gracias. A ver cuándo nos seguimos viendo, ¿no? ¿Les ha tocado a ustedes, estoy seguro que sí, cuando están rodando algún cortometraje, que ya a la hora de revisar su material, una vez que ya hicieron todo el levantamiento de imagen, están revisando el material de una escena y de pronto, pum, se encuentran con que el boom se atravesó, ¿no?, en la escena, o al fondo hay un vaso o una botella de refresco que nada tiene que ver con la escena? ¿Cómo reparar este detalle? Y no se dio cuenta ni el director, ni el continuista, ni nadie en el staff. ¿Cómo reparar esto? ¿Vuelven a grabar otra vez la escena con el staff y vuelven a juntar a los actores si es que están dispuestos, o tijeretean la escena, pero eso podría poner en peligro su corto? Bien, pues vamos a hablar con Mizraim López. Él labora aquí también en TV Base, un experto en postproducción y edición, y vamos a hablar con él para que nos diga cómo arreglar este tipo de detalles y cómo eliminar ese objeto que de pronto se aparece, ¿no?, en una escena. Bueno, estamos aquí con Mizraim. Hola, ¿qué tal, Pedro? Gustazo que estés aquí con nosotros. Claro. Antes que otra cosa, explícanos el término traqueo. ¿Qué significa traquear un objeto? Bueno, el traqueo de un objeto, en este caso aplicado al video, refiere al rastreo o seguimiento de algún punto el cual nosotros designemos. Generalmente en comerciales o en algunos otros videos hemos visto, por ejemplo, es muy clásico ver nombres que siguen a las personas, sombras, etcétera, ¿no? Además de eso, se pueden solucionar algunos problemas que se hayan presentado durante la producción de una, de una película. Un video. Exactamente. Muy bien, tenemos aquí un videoclip. Aquí podemos observar la forma de la toma, además de tomar aspectos del actor en su monólogo, está tomando una luz ahí atrás y en esta parte podemos observar una parrilla de luces ahí. Obviamente esto no podría aparecer. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el traqueo para posteriormente enmascarar, ¿sí?, o superponer alguna otra textura, algún sólido o alguna imagen con la cual nosotros podemos ocultar precisamente toda esa estructura de metal. Ok. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar uno de los programas más avanzados que existen para traqueo
En este caso estamos hablando del Mocha. Entonces, en esta parte nosotros observamos que el programa carga nuestro video. ¿Sí? Nos vamos a ir al punto en el cual nosotros vamos a hacer el rastreo o traqueo o seguimiento de algún objeto que esté presente durante toda la pantalla. Puede ser un punto, puede ser una esquina. En este caso tenemos una lámpara, un spot, el cual nosotros vamos a delimitar. De ahí te vas a amarrar, como quien dice. Exactamente. Este punto quiero que lo sigas a donde vaya. Y esa información me va a decir hacia dónde se movió el objeto. Entonces va a ser como un ancla para que yo esa nueva capa o ese nuevo objeto que voy a utilizar para esconder lo que hay en este caso detrás tenga el mismo movimiento y parezca que esté dentro de la imagen. De origen, exactamente. Y voy a comenzar el rastreo. Bien. En cuanto este se mueva, toda la línea que lo envuelve también se va a mover con ese objeto. Ya que el programa de Mocha hace el rastreo, nosotros obtenemos una información de hacia dónde se mueve ese punto que rastreamos. Posteriormente, esa información la voy a utilizar en algún programa de postproducción o de composición, como te había mencionado. En este caso vamos a utilizar After Effects de Adobe. Aquí pues bueno, voy a cargar igualmente mi video, ¿sí? Y sobre ese video voy a colocar otra capa. Lo único que voy a hacer es tomar la información del movimiento que obtuve de Mocha y la voy a aplicar directamente a esta capa. Y vemos perfectamente que la capa está siguiendo el movimiento de la lámpara que yo estaba rastreando. ¿Es correcto? Bien. Ahora lo que voy a hacer es ubicar dónde yo necesito ocultar el fondo. Para esto voy a hacer un pequeño recorte y listo. Con esta información, la capa que está arriba me va a ocultar el techo, que es lo que nosotros necesitamos que no aparezca. ¿Ok? Le vamos a aplicar un color a esa capa muy similar al fondo y ahí prácticamente ya estamos desapareciendo. Para ocultar en este caso la lámpara podemos utilizar una imagen de una luna. Igual le aplicamos la misma información del movimiento de esa lámpara para que siga todas las direcciones hacia donde vaya. De esta forma es como nosotros podemos arreglar o solucionar algún problema que se nos haya presentado durante la producción. Generalmente dentro de los sets a veces se olvidan objetos o a veces es imposible remover, digamos, un objeto de dimensiones colosales como podría ser un edificio. Claro. Con esta técnica tú podrías recortar ese edificio y en su lugar reemplazar con un campo o lo que vaya de acuerdo a la escena. Exactamente. ¿Es más difícil cuando la cámara está en movimiento? Es decir, si hay un paneo y de pronto aparece algo ahí, ¿o es más fácil cuando la cámara está fija? Cuando la cámara está O fija... depende de los objetos, o sea, de los actores. Ajá, cuando la cámara está fija, prácticamente es nulo el rastreo, porque no hay movimiento de los objetos. Pero si nosotros estamos haciendo un paneo, los objetos dentro de esa escena se están moviendo. Es ahí donde nosotros vamos a obtener esa información. Pues gracias, Mifra, y ojalá que más adelante podamos seguir contando con tu presencia, ¿no? Para que nos sigas mostrando tu magia y que otros truquillos te sabes por ahí, ¿no? Por supuesto, todo con gusto está para disposición. Sí, ¿no? Y más que nada para que los chavos, a lo mejor algunos ya saben hacerlo, ¿no? O a lo mejor con esto completan más sus conocimientos, ¿no? Claro que sí, Pedro. Bueno, pues muchas gracias, Mifra. Gustazo para mí también. Nos vemos la próxima. Continuamos con más el traveling. Ahora vamos a una sección que se llama
El Rincón del Cineasta. Bueno, bienvenidos a esta sección denominada El Rincón del Cinéfilo. En esta sección vamos a estar hablando de películas de culto, de la trayectoria de algún director, de algo que esté causando furor en el séptimo arte. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Guillermo Melo. Maestrazo, gusto que estés aquí con nosotros. Gracias platicando. por la invitación. Guillermo Melo ha tenido una amplia trayectoria. Él ha sido jefe de departamento de teatro, cine y video del Centro Nacional de las Artes. Ha tomado varios diplomados y talleres en cinematografía. De historia, apreciación del cine, Nelson Carro, José Luis García Gras, Leonardo García Tsao, Susana López Aranda. Hoy decidimos hablar del cine mexicano, pero desde muy para atrás. Decidimos hablar de Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano. Así es. Pues yo creo que Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano es una película, o es, bueno, es un documental que está hecho a través de 60 años del cine en México. Salvador Toscano empezó a tomar las primeras vistas en 1898. Fue de las primeras vistas que se tomaron de México, donde obviamente pues, el personaje principal era don Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Sí, es muy curioso. Bueno, Salvador Toscano nació en 1872 en Guadalajara, Jalisco. Estudió ciencias, se graduó de ingeniero civil y siempre tuvo como que pasión por el cine, ¿no? Y fue en una revista francesa donde descubrió el invento que estaban perfeccionando los hermanos Lumière, ¿no? Entonces, los hermanos Lumière estaban en México, me parece, y Salvador Toscano compra una cámara y de ahí para el Real se aventó a grabar, pues, igual como comenzaron los hermanos Lumière grabando, como tú dijiste, eventos, la pasada del tren, la inauguración de... Las vistas, eran películas, digamos, de 1 minuto, de 3 minutos máximo, por la capacidad propia que tenía el aparato cinematográfico, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, los hermanos Lumière, después de inventar el cinematógrafo, lo exhiben en diciembre en 1895, si mal no recuerdo, en París. Y bueno, a partir de ahí, lo empiezan a distribuir en todo el mundo. Entonces llega a México, si mal no recuerdo, en 1897, y una de las primeras personas que compra este cinematógrafo es la familia de Salvador Toscano. Salvador Toscano, que era todavía un chavo, un adolescente, lo empieza a usar junto con su papá, junto con su tío, y empieza a hacer la filmación, digamos, de las primeras vistas, donde obviamente pues, el personaje principal pues, era don Porfirio Díaz, ¿no? Que a finales del siglo XIX pues, era la figura emblemática de México, ¿no? Claro, y con Memorias de un Mexicano oficialmente nace el cine mexicano, ¿no? Son las primeras imágenes en película de México. Hay también un dato que Salvador Toscano también hizo el primer teatro filmado con la obra del Juan Tenorio. Se fue, filmó la obra por esta pasión que sentía por el cine y montó la cámara, corrió la obra y digamos que fue como que el primer teatro filmado, ¿no? Y se puede considerar como la primera película, ¿no? Sí, o el primer registro. El primer registro de teatro filmado, porque bueno, realmente antes de eso no había nada, ¿no? Ese es el asunto, que el cine pues tiene una fecha de nacimiento muy clara que es diciembre de 1895. No me acuerdo el nombre exactamente del salón, el Salón Rojo, creo, en Champs-Élysées. Parece que no les fue muy bien en la primera función que dieron del cinematógrafo, no crearon un gran revuelo, pero luego fue que se empezó a dar esta vorágine del cine. Y bueno, en México llegan varios, llegan incluso algunos franceses, pero Salvador Toscano es el primer mexicano, digamos, que nos llega hasta nuestros días, que empezó a filmar estas vistas, que eran, repito, pues pequeños cortometrajes de 1 minuto, de 3 minutos máximo, y ya luego fue su hija, Carmen Toscano, la que recopila todo el material a lo largo de 60 años de su vida y arma Memorias de un Mexicano, que ya, bueno, hay varias versiones, que no tienen narración y que no tienen música, y hay, digamos, la versión más conocida, que es la versión con narración y con música, que es de los años 50. Aquí lo importante de este documento
es, si ustedes están escribiendo algo sobre la revolución, sobre Porfirio Díaz, este es un muy buen documento para que investiguen y vean los vestuarios, los muebles, la época, en cómo se movían todos estos personajes. Yo creo que es una fuente de información muy importante, aparte de histórica, de investigación. Si están haciendo algún personaje de este tipo, yo creo que este documento es muy bueno para sumergirse y ver, ¿no?, a la vida. Pues ahí tenemos el Zapata, tenemos a Villa, tenemos el entierro de Emiliano Zapata, tenemos a Francisco I. Madero, tenemos el movimiento que había en los trenes, todo por así animalerío de gente que se subía a los trenes. Sí, la maravilla de lo que fue el testimonio vivo de lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? No es, o sea, es puro cine documental, no hay ficción ahí. Madero es Madero, Villa es Villa, entonces no son actores representando a nadie, y son momentos históricos que quedaron plasmados en estos pedazos de celuloide, ¿no? Que ahora ya viene un poco el celuloide terminando su ciclo, que finalmente duró un poco más de un siglo, pero que son testimonios únicos, ¿no? De una etapa histórica de México que realmente yo creo que no hay otro documento que se le equipare a este de Salvador Toscano, ¿no? Sí, y como documental también pueden ver lo que es el clásico documental, poner la cámara fija para registrar. Y también esto obedecía a que pues el cinematógrafo era muy pesado y no era tan fácil de mover. Es decir, si ponías aquí el cinematógrafo y querías, tú no podías hacer un paneo. Como ahorita, si querías cambiar la dirección, tenías que cargarla, dirigirla, aterrizarla y seguir filmando. Así es, porque todavía venía mucho la herencia de la foto fija. Exactamente. Eran herederos de la foto fija. Y bueno, el concepto de paneo no existía, por ejemplo, menos el de traveling, ¿no? Pues chavos, si ustedes no le han echado un lente a este material, es importante que lo vean. Cualquier cinéfilo tiene que presenciar el nacimiento del cine en México a manos de Salvador Toscano. Esta película, después de que su hija Carmen Toscano la editó, hizo una compilación, en el 49 se presentó a principios de los años 50, posteriormente ganó un Ariel, ha ganado varios premios en muchos festivales alrededor del mundo, ha sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Entonces, échenle un lente y maestro, esperamos volver a contar contigo para tus comentarios oportunos. No, pues al contrario, muchas gracias por la oportunidad y pues para lo que podamos echarle la mano, servirle, pues hablar sobre cine, que es nuestra por supuesto pasión, que nuestra pasión. Agradecemos, por supuesto, al Centro Botanero Los Álamos, ubicado en la calle Sebastián Camacho número 55, enfrentito de unas oficinas de acá del IMSS. Si tienen chance de caerle, echarse una chelita. Pues, además, no me imagino otro lugar para ver de cines. No, pues es siempre lo mejor, ¿no? Pues sí, yo creo que las mejores pláticas se dan en estos lugares. Entonces, continuamos con más de Traveling. Muchas gracias. Salud, maestro. Salud. Bueno, espero que les haya gustado esta sección del Rincón del Cineasta. Y sobre Salvador Toscano, bueno, hay un mito, ¿no? Hay muchas versiones. Hay versiones que incluso afirman que él es un fraude, ¿no? Que él no hizo todo el levantamiento de imagen de la revolución, ¿no? Ya se lo adjudicaron, ¿no? Que fue él. Pero a nosotros no nos toca decir si fue cierto o fue falso, ¿no? Ya ustedes juzgarán, opinarán, ¿no? Pues bien, llegamos al final de Traveling. Esperamos volver a contar con la presencia de ustedes. Y si quieren que su corto salga en este programa, pues pueden comunicarse al correo que está apareciendo en pantalla o al teléfono 817-6823 y preguntan por Pedro Valencia, su servilleta, diciendo que quieren que los entrevistemos y que quieren que su corto participe aquí con el Traveling. Y pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima emisión y sigan haciendo cine.
Ves que ahorita está el fireware, perdón mi inglés, pero el fireware pues es una manera de conectar rápido la cámara a la PC. Ajá, también, pero como que últimamente se les ha olvidado. Yo noto que las computadoras que están saliendo, pues ya no traen esa opción de poderlo conectar de esa manera, ya lo traen por vía USB. Si uno quiere añadir, pues ya tendrá que comprar una tarjeta extra, un módulo para poderlo conectar vía fireware a la PC. En cambio las Mac siguen trayendo ese tipo de conector. También sabemos que ya no tardará mucho en salir el nuevo conector, el Thunderbolt, exactamente, ese tipo de conector que viene a sustituir el fireware, el USB y otro tipo de conectores, ¿no? Ese es el que viene a hacer la renovación a todo ese tipo de conexiones. Y que también se puede ocupar para PC. Para PC y para Mac. Para Mac. Pues bien, esta ha sido una opinión. Como ven, tiene ventajas y desventajas. Y bueno, hasta ahorita, por lo pronto, va ganando la Mac. ¿Sí? Estoy en la Casa del Lago de la UB, un recinto cultural. Aquí vamos a platicar con Arturo Sandoval, un Nobel cineasta que acaba de hacer su primer cortometraje. Sería el costo, también obviamente entre una máquina sea más rápida, pues el trabajo se hace con mejor desempeño, pero yo lo he trabajado hasta con una Pentium 4 y me ha dado buen resultado en PC. ¿Recomiendas trabajar en PC o Mac? O por ejemplo, ¿qué sería mejor que los chavos que apenas están iniciando en el trabajo de edición, postproducción, recomiendas que primero comience con una PC, después con una Mac, o que le entren de lleno con la Mac? Yo pienso, mi punto de vista sería que trabajaran de lleno con la Mac, porque, por ejemplo, una universidad en Puebla, todas sus islas de edición para los alumnos son en base a Mac. Muchos programas de televisión trabajan sobre Mac, entonces yo creo que no podrían estar equivocados, ¿no? Que Mac pues, es la mejor plataforma para poder hacer sus trabajos ¿Qué tipo de videos se pueden trabajar en una PC? Si bien queremos realizar un cortometraje donde requiere mucha postproducción de efectos, a lo mejor una PC no es tan recomendable, pero si se requiere hacer un cortometraje más sencillo, ¿crees que una PC se puede realizar? Sí, claro, sí, el mismo. ¿Qué tipo de herramientas? Pues el mismo Adobe, la cuestión es en la manera de conectarlo, ¿no? Así que vamos a tener una pequeña entrevista con él para que nos platique qué tal le fue. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Pues vamos, ¿no? A ver dónde nos acomodamos. Vale. Bueno, pues ya una vez que nos instalamos, vamos a platicar bien con Arturo Sandoval y que nos hable acerca de su primer cortometraje. ¿Qué tal, Arturo? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Platícanos, se llama El Santo del Arrabal, ¿no? Así es. ¿De dónde surge la idea para escribir el guión o cómo estuvo para que tú dijeras, quiero contar esta historia? Pues bueno, creo que tendría que mencionar que, pues, al saber un poco de mi abuelo, yo no tuve mucho contacto con él. Un día mi mamá me dijo que él trabajó en el Estado Mayor Presidencial. Es papá de mi papá, pero mi papá nunca me contó muchas cosas. Entonces, al no saber mucho de él, empecé a imaginar, ¿no?, cómo era el estar, pues... ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Traveling, un espacio dedicado al séptimo arte. Aquí encontrarán entrevistas, cápsulas, tips, información y todo lo que tenga que ver con el movimiento cinematográfico aquí en Veracruz. Así que, sin más, comenzamos con Traveling.
Vamos a comenzar con un tema que puede considerarse hasta como de tabú, el uso de las Mac y de las PC. ¿Cuál es mejor en el ámbito de postproducción y edición? ¿Por cuál se inclinan ustedes? Nosotros entrevistamos a dos miembros que elaboran aquí en TVV para que nos expliquen, nos den su opinión y ya ustedes juzgarán. Así que, ¿por qué no lo vemos? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los equipos Mac y los equipos PC. Si bien es cierto que hay muchos lugares donde se ocupa la Mac, también hay otros lugares donde se ocupa PC y se podrán encontrar gente que defiende el equipo Mac y gente que prefiere trabajar con los PC. Y ahorita me encuentro con Teodoro Hernández, él es personal técnico aquí de TVV y él ha realizado ciertos videos educativos ocupando PC, un último lo hizo con Mac y ha recibido también algunos premios por estos videos, así que él también nos va a hablar sobre su forma de trabajar en la edición. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues tú, ¿cómo ves este rollo de la PC y la Mac? Pues yo sí, como tú decías, a mí me ha tocado trabajar con los videos educativos y la verdad yo he trabajado con Adobe Premiere y realmente pues te va llevando de la mano, es un programa que es muy intuitivo al momento de estar editando. Entonces a mí me ha dado muy buen resultado trabajar con el Adobe Premiere. ¿Qué tipo de trabajos has hecho con el Adobe Premiere? Por ejemplo, han sido trabajos con alumnos de bachillerato. ¿Cuáles crees que sean las ventajas de ocupar Adobe Premiere? Pues yo creo que primero sería el costo, ¿no? De una PC contra una Mac.